Hermanos, sea cada uno de ustedes bienvenidos a la casa del Señor. Es una bendición, es un privilegio estar aquí, amén. Usted está aquí hoy en la casa del Señor, teniendo el privilegio de alabarle a Él. Muchos otros están en otro lugar. Muchos otros ya no pueden hablar. Usted puede glorificar todavía el nombre del Señor, amén. Hágalo porque hoy tiene vida. Hermanos, hay quienes ya no se pudieron levantar. Y así como cada uno de ustedes es bienvenido a la casa del Señor, esta mañana le damos bienvenida a Nicole Valente. Bienvenida a la casa del Señor. ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenidos. Amén. Bienvenido, aleluya. Esperamos que esta sea su casa y haga de esta iglesia su familia también, en Cristo Jesús. Amén. Que cuando venimos a Cristo dice que somos un solo cuerpo. Todos tenemos un mismo sentir, un mismo Dios, un mismo espíritu, un mismo anhelo. Amén. Y una misma esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Encontrarnos con Cristo aquel día cuando Él viene por su iglesia. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a entrar al tema de hoy. Le doy gracias a Dios porque me da este privilegio el día de hoy de compartir con ustedes el consejo de su palabra. Amén. Vamos a estar hablando y meditando acerca de este tema. ¿Cuál camino voy? ¿Por cuál camino voy yo? Hemos escuchado muchas veces acerca de lo que dice la gente. Muchas personas dicen que todas las religiones llevan ¿a dónde? A Dios. ¿Verdad que sí? Alguien por ahí dijo la vez pasada, como decían antes, todos los caminos llevan a Roma. Bueno, hay gente que hasta el día de hoy, hermano, sigue pensando que no importa el estilo de vida que lleve, va a ir a Dios. Que no importa la religión, la doctrina, la secta, lo que practique, no importa, van a llegar a Dios. Porque para ellos, toda religión le va a llevar a Dios. Pero resulta que en las escrituras encontramos algo diferente. Y de eso es de lo que hoy quisiera que pensáramos y meditáramos en qué dice la Biblia acerca de eso. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del camino que realmente lleva a Dios? La pregunta ahora es, ¿por qué es necesario? ¿Por qué es necesario encontrar un camino para llegar a Dios? ¿Acaso Dios no está en todo lugar? Amén. Entonces, ¿por qué es la insistencia para el hombre cuando se le predica de que es necesario que agarre el camino correcto para llegar a Dios? A veces nosotros compartimos el evangelio, como nos estaba comentando ahorita el hermano Víctor, diciendo que ellos deben de venir a Cristo y que deben de venir a Dios. Y se les invita a que entreguen su vida a Cristo. Pero ¿saben por qué a veces las personas no pueden tomar tal decisión? Porque no entienden qué conlleva entregarle la vida a Cristo. Primero es, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad? Si alguien te viniera y te dijera, mira, sabes que tú tienes que entrar en una cirugía, ¿tú qué le dirías? Tienes que ir y te van a hacer una cirugía. ¿Cuál sería su pregunta? Si le dicen, vamos al hospital, te vamos a hacer una cirugía, ¿qué diría usted? Yo le diría, no, a mí no vas a hacer ninguna cirugía. Primero explícame por qué. ¿Por qué mi cuerpo necesita tal cirugía? Yo no me voy a dejar, ¿verdad? Ir, que me pongan el quirófano. Sí, está bien, haz lo que quieras, abre y haz la cirugía que tú quieras. ¿O lo haría usted? Sobre todo si no sabe ni quién es el cirujano. La vez pasada yo compartía una pequeña anécdota acerca de que si alguien le dice a usted está padeciendo de una enfermedad del corazón donde necesita un reemplazo, un corazón nuevo. Pero si usted no conoce al doctor que le va a hacer la cirugía y la gente le está diciendo, saben que el cirujano que está aquí, que hace el trasplante de corazón, pues dicen que casi la mayoría de los pacientes se les ha muerto. ¿Usted iría con ese cirujano? Pero si le dicen, ¿sabes qué?
en tal lugar hay un doctor que tiene años de practicar tal cirugía y no se le ha muerto ninguno. ¿Con quién iría usted? No importa qué tan lejos esté, ¿verdad? Usted buscaría la forma, no, pero es que cuesta mucho, está muy lejos, mucho gasto, mucho, no importa, yo voy a pedir ofrenda, voy a ir a la calle a pedir, pero yo no voy a querer que me haga el trasplante de corazón, yo voy a querer que aquel me lo haga, ¿verdad? Excuse me, hermanos. Cuando usted y yo, o cuando cualquier persona se le dice, tú necesitas a Cristo, hermano, la persona no entiende y no sabe. Es como que si le dice, ven, necesitas que te hagamos un trasplante de corazón, te vamos a hacer una cirugía. Pero la persona dice, yo no sé por qué. Entonces, hermano, cuando nosotros compartimos el evangelio, es necesario que las personas, gracias, te agradezco mucho. Disculpa un momentito. Gracias, hermanos. Es necesario, hermano, que las personas puedan comprender por qué. ¿Cuál es la necesidad? ¿De dónde es que viene esa necesidad? ¿Por qué tanto predicar acerca de que tú necesitas venir a Cristo? Las personas dicen, no, pero si yo soy bueno. Y empiezan a poner enfrente su propia justicia. Yo soy bueno. Yo no le hago mal a nadie. Yo no mato. Yo no robo. Yo no hago esto. Y de vez en cuando hago una que otra buena obra. Y para eso, para ellos esto ya es como, ya corrí la extra milla. Ya de vez en cuando ya, pues yo ya le ayudo a veces a algunas personas, hago una que otra buena obra y eso les justifica. Y ahora se sienten que todo está bien y que no hay necesidad de ninguna cirugía. Todo está bien. Porque nadie le ha explicado cuál es su condición espiritual. Porque nadie le ha dicho que ese corazón está totalmente contaminado y que si no se hace un trasplante de corazón, morirá. Nadie se lo ha explicado. Pero si a esta persona se le lleva a donde se le puede hacer un examen completo y no sé cómo se llaman todos esos exámenes, radiografías o yo no sé cómo se le llaman esos exámenes, para ver cómo funciona el corazón. Y cuando se da cuenta de eso, podrá entender si quiero una cirugía de corazón, si quiero ese trasplante de corazón. Esto pasa igual con el hombre en general, la creación humana. Y de eso es, hermanos, de lo que nosotros vamos a estar ahorita hablando. Saben que desde el principio, desde la creación, conocemos la historia fascinante cuando vemos incluso películas, ¿verdad? De Adán y Eva, del primer hombre creado en la tierra. Cuando Dios le dio las indicaciones al hombre, cómo él iba a permanecer en esa condición, en una condición de santidad igual que su creador, porque Dios así lo creó. Pero le dijo cómo iba a hacerle para que él se mantuviera cerca de su creador. Adán habitaba, hermanos, junto con Dios. ¿Por qué? Porque Dios así lo creó, para que él habitara junto con su creador. Para eso Dios te creó a ti y a mí. No solamente a Adán, a ti que nos estás viendo a través de esa pantalla, a ti, no importa la edad, no importa el idioma, no importa el color, no importa nada. Eres creación de Dios que fuiste creada con un propósito. Y ese propósito era habitar con tu creador. Obedecerlo a Él. Alabarlo a Él, exaltarlo a Él. Ese era el propósito de Dios. Y al principio así fue. ¿Verdad que Dios le hablaba a Adán? ¿Y Adán le contestaba? Y en este tiempo Dios te habla a ti y tú le contestas. Algo pasó, ¿verdad? Algo salió de su lugar. Eso que estaba bien engranado ahí, salió de su lugar y se descompuso.
Esa relación que había fue dañada. Esa amistad que había entre el hombre y Dios fue afectada totalmente. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque Dios le puso al hombre, hermanos, una cosita que se llama, ¿cómo se llama esa cosita que nos puso Dios al hombre? Nos puso conciencia, pero nos puso otra cosa más. Nos puso voluntad. Tu alma, como Dios la creó, dice que le sopló y puso un espíritu en el cuerpo que ya había creado, pero también le puso voluntad. Es decir, que al hombre Dios no lo creó como un robot programado. No lo creó programado para que todos camináramos hacia la misma dirección, de la misma forma, con la vista puesta en Dios y diciendo santo, 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 santo. ¿No? Por eso es que muchos en el mundo no lo hacen, porque no fueron creados con ese setting, con esa programación, obligados y programados robóticamente a adorar a su creador. No fue así, hermanos. Dios colocó lo que se llama albedrío propio en el alma. Nuestra alma entonces está formada, como lo hemos dicho una y otra vez, de espíritu, alma y cuerpo. Y el alma tiene 3 cositas también. ¿Cuáles son? Intelecto, emociones y voluntad. Cuando nosotros invitamos a las personas a que vengan a Cristo, les estamos invitando, hermanos, a que vuelvan a reconciliarse con Dios, a que arreglen la amistad que se descompuso en aquel tiempo cuando Adán no obedeció las indicaciones de Dios. Adán tenía el albedrío propio. Él podía decidir obedecer a su creador o él podía decidir no obedecerlo. ¿Y qué hizo Adán? Adán y la mujer que Dios le dio y creó para él, desobedecieron. Ambos, no uno. A veces le queremos echar la culpa al hombre, ¿verdad? Y a veces el hombre le quiere echar la culpa a la mujer. Pero resulta que, en conclusión, ¿quiénes desobedecieron? Los dos. Y los dos recibieron la misma consecuencia. Cada uno se le dio su juicio, su consecuencia, hasta la serpiente, ¿verdad? Hermanos, fue separado de Dios el hombre. Y aquí es donde entramos. La separación de Dios. La separación del hombre con Dios. ¿Qué fue lo que separó al hombre de Dios? La desobediencia. El pecado entró en el hombre. Al desobedecer, el pecado entró en el hombre. Y cuando el pecado entró en el hombre, vino su razonamiento a expandirse y ver otras cosas que se llaman maldad, pecado. Cosas que antes no veía, no conocía, no sabía. ¿Existía ya el pecado? ¿Existía el pecado antes de que Adán pecara? No existía en el hombre. Pero ya había alguien que se había rebelado contra Dios. Ya la maldad estaba ahí. Ya había un ser que Dios había creado que se había rebelado contra Dios y quiso ser más que Dios. Y ese ser es el que vino a contaminar la nueva creación de Dios que eres tú y yo, hermano. Nosotros somos esa creación de Dios amada por Dios, que la creó con cosas específicas. Dice que al hombre lo creó a su semejanza. ¿Te das cuenta, hermano? El privilegio que tenemos nosotros como creación de Dios, que nos creó a su imagen y semejanza. No nos creó como el mono, como unos piensan, ¿verdad? Que vienen de ahí. No. Dios no nos creó como a los animales. Los animales no tienen razonamiento. A nosotros nos creó con razonamiento, así como Él lo tiene. Claro, limitado. Dice que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos como los del Señor.
¿Por qué? Porque fuimos afectados desde el principio. Fue contaminada esta creación. Y cuando fue contaminada esta creación, hermanos, fue afectado todo. No solamente fue afectado nuestro razonamiento, fue afectado nuestras emociones, nuestro corazón. Dice que nuestro corazón ahora está inclinado ¿a dónde? Está inclinado al mal, solo al mal. Dice que todo hombre, sus pensamientos, todo su alma está inclinada al mal, que cuando se busca si hay hacia acaso uno, no hay. No hay. En las diferentes tiempos de la humanidad, de la historia de la humanidad, dice que Dios se ha propuesto encontrar uno y no encuentra a uno. Ha encontrado a aquellos a quienes hayan gracia delante de Él. Y por esa gracia es que Dios los ha usado y los levanta, los escoge para propósitos maravillosos, para beneficio de la propia humanidad, para cumplir sus propósitos que tiene para con su creación humana. Y desde el principio que la humanidad cayó, hermanos, el propósito de Dios ha sido rescatarla, volverlos otra vez a Él, hacerles entender al hombre: yo soy tu Dios, yo soy tu creador, yo quiero salvarte, yo quiero que vuelvas conmigo, yo quiero traerte a casa otra vez. Pero el hombre no lo ha entendido. Y hasta el día de hoy, cuando el cristiano, hermano, intenta llevarle el mensaje de salvación, le decimos: ven a Cristo, necesitas a Cristo. El hombre: no, yo estoy bien. Yo no necesito. Pero es que tú debes de creer en Dios. Yo creo en Dios, pero necesito y no puede ver la realidad de su situación espiritual, que espiritualmente está muerto. Vive, pero está muerto. Nuestra relación con Dios ha sido rota por causa del pecado. Isaías 53:6. Si usted quiere ir abriendo su Biblia, hermano, ir leyendo los versículos en su Biblia, sería buenísimo. Que usted agarre y yo quiero ver si de verdad la Biblia dice eso que está ahí. Yo quiero confirmar qué es lo que Dios, cuando usted lo lea ahí, hermano, el Espíritu Santo le va a hablar a su vida. El Espíritu Santo habla individualmente a cada uno de nosotros. La vez pasada me encantó el viernes, el día de la vigilia, cuando la hermana estaba compartiéndonos que leyendo los salmos, el Señor tocaba y ministraba su vida y ella podía ver y entender la maravillosa y poderosa obra de Dios. Hermanos, y es verdad. Dentro de las lecturas que vamos leyendo, cuando llegamos a esos salmos maravillosos que engrandecen la magnificencia de Dios, uno se queda ¡wow! Y en algunos de esos salmos, hermanos, yo he terminado llorando. Y me quedo, wow, yo he leído este salmo antes, pero es que ahora el Espíritu Santo está hablando a nuestras vidas y nos está ministrando. Y nos está diciendo: este es tu Dios, este soy yo, este es tu Creador, el Todopoderoso, el que tiene autoridad sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra. Y todo se sujeta a mi autoridad, a mi poder y a mi voluntad. Ese es el Dios en quien nosotros creemos. Y cuando tú empiezas a leer las Escrituras, el Espíritu Santo viene y te habla a ti individualmente. Y somos ministrados a través de esa lectura. Así que, hermano, cuando usted lea las Escrituras, anhele eso, que el Espíritu Santo ministre su vida. Amén. Dice Isaías 53:6, ¿lo leemos juntos? A ver, digamos: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién es en él? En Jesucristo. Dice que todos se descarriaron como ovejas. Imagínense ese redil ya abierto con todas las ovejas corriendo por todos lados. Y nadie viene a él. Pero dice que Dios puso todas esas culpas, todo ese pecado sobre su Hijo unigénito. Pero con un propósito, otra vez, con un propósito. Nosotros, hermanos, cuando hablamos de que fuimos afectados y que se rompió la amistad, entonces las decisiones del hombre, hermano, ahora son basadas a la condición en donde se encuentra.
Si el hombre se encuentra con esa amistad rota con Dios, ¿a dónde está inclinado su voluntad y su vida y sus pensamientos y sus emociones? ¿Hacia dónde dijimos? Hacia el mal. Todos están descarriados. Todos son pecadores, todos son culpables, porque la Escritura nos enseña que la paga del pecado es muerte. Así que todos somos culpables, dignos de muerte. Todos. No hay ni siquiera uno en el globo terráqueo que diga, este sí no merece muerte, porque este no tiene culpa. No, todos somos culpables. Por lo tanto, si somos pecadores, somos dignos de muerte. Pues el Señor llevó todo ese pecado y toda esa culpa sobre un solo hombre. Y ese fue al único que Él envió, que era su unigénito Hijo, a morir en la cruz para cargar con todo lo que ahorita acabamos de leer ahí. Y Él cargó con todos nuestros pecados, para que pudiera reconciliarse otra vez el hombre con Dios y ya no existiera esta separación con Dios. No hay forma, hermanos, no hay forma de que el hombre pueda acercarse a Dios y arregle esta separación que hay entre él y Dios. Solamente hay una forma. Solo una. No es que todos los caminos nos van a llevar a Dios. No, la Biblia no dice eso. El hombre podrá seguir diciendo que todos vamos a llegar a Dios con que sea obediente en la fe que cree. No, esa es una mentira de Satanás. La misma forma, el mismo método que Satanás usó cuando habló con Adán y Eva. Cuando le dijo a Eva, oh, con que Dios te ha dicho que no puedes comer de ningún árbol, y empezó a voltear la información. Dios no dijo que no podía comer de ningún árbol. Con que Dios te dijo que vas a morir, no vas a morir. Estaba diciendo, Dios es mentiroso, ¿o no? Porque Dios le dijo, el día que tú comieres de este fruto, del que te estoy diciendo que no comas, perecerás. Oye, desde allí salieron la familia de los Pérez, ¿no? Desde ahí empezaron los Pérez. No, eso no es cierto. Dijo que el día que de él comiera, ¿qué iba a pasar? Iba a morir. Pero Satanás le dijo, no, es mentiroso, lo que te digo no es verdad, ¿cómo crees? Y ahora le sigue diciendo al hombre, ay, no, eso de que nada más una sola iglesia, una sola fe, un solo camino, eso es mentira. Con que tú vayas a una, no importa cuál, eso te hace bueno y te va a llevar a Dios. Y el hombre sigue creyendo como Eva. Y se queda enfocado en eso tan bonito que le pinta el enemigo. El fruto es codiciable. Oh, pues entonces este está chévere. Yo voy a ir a la que más me guste, donde no me molesten, donde no me critiquen. Y empiezan a buscar la iglesia perfecta y resulta que nunca la encuentran. Y andan así como los chapulines, brincando de lugar en lugar. Y dicen, no, en estas son así, en estas son así, en estas son así. Mejor voy a ir a otra. Y así se la pasa su vida, sin encontrar la verdad que Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y él anexó algo más, por si acaso no habían entendido. Cuando dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Dice, pero maybe ni entiendan esto, mejor les voy a explicar un poquito más. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién dijo eso? ¿Le creeremos al Señor Jesucristo mismo? ¿O le creeremos al quien nos pinta el fruto codiciable? Y el hombre sigue cayendo en la misma mentira de Satanás. Hermanos, la invitación de hoy es que pensemos y analicemos nuestra vida. ¿Dónde yo estoy parado? ¿Por cuál camino yo voy? ¿Por cuál camino tú estás caminando? Tú que nos estás mirando ahí, en cualquier momento que le has hecho clic ahí, ¿por cuál camino tú estás caminando? Porque
Depende de donde tú estés parado y en qué camino caminas, es hacia dónde vas a ir. Hablábamos de que todas nuestras decisiones demuestran nuestra inclinación. Dijimos que todo hombre está inclinado al mal. Por lo tanto, cuando nosotros estamos inclinados al mal, la Biblia empieza a hablar de todas estas características del mal. En lista, una lista de pecados, hermanos, una lista de cosas, una lista. Hay pecados que son visibles a la vista del hombre, pero ¿sabe que los más peligrosos son aquellos que no están a la vista del hombre? Oh, a mí me pueden ver, oh, wow, cómo sonríe, siempre amable, qué linda. Viene a la iglesia, se viste bonito. Ay, hasta parece una santa. ¿Y eso qué importa? Importa cuando nuestro interior nos lleva a nuestra inclinación y empezamos a reflejar afuera lo que está dentro. Pero cuando usamos lo opuesto, es un problema. Y entonces desconocemos que dentro de nosotros están los pecados más graves, peligrosos que Dios aborrece. El orgullo, hermanos, la arrogancia, el egoísmo. Esas cosas las podemos a veces ver afuera cuando ya están así como al desborde, ¿verdad? Y dice, wow, pero qué carácter. Y empezamos a ver aquellas características que empiezan a brotar hasta en los poros, digo yo. Hermanos, pero a veces por fuera podemos ver aquellos pecados visibles. Pero cuando no nos analizamos en nuestro interior, podemos estar engañados pensando, yo soy bueno, yo soy buena. Y caemos en nuestra propia justicia. Y olvidamos que solamente podemos ser justificados a través de Cristo Jesús. Solo Él nos puede justificar. Por eso en la palabra se nos enfatiza una y otra vez, no hay justo ni aún uno. Y el único que nos limpia es la sangre del Cordero. El Cordero que fue inmolado, Él es el que nos perdona y nos limpia. Y esto sucede continuamente, hermano. El creyente debe de caminar continuamente en ese tabernáculo, anhelando llegar hasta allá, al lugar santísimo, donde es el lugar de encuentro con Dios. Todos los días anhelando ese encuentro con Dios continuamente. Paso por el altar de bronce, porque ahí está la sangre del Cordero que me limpia. Y luego paso por la fuente de agua que me purifica. Y el Espíritu Santo nos santifica cuando entramos al lugar santo. Y después nos puede presentar y entrar al lugar santísimo cuando experimentas esa maravillosa presencia de Dios. Aquello que sacia tu alma, eso que corre en tu interior, eso que anhelas y no quieres que se vaya, que se quede ahí todo el tiempo. Cuando empiezas a experimentar su presencia, su toque, su destello de su gloria, su luz, su paz, su agua viva que sacia tu alma. Hermanos, esa experiencia es maravillosa. Eso es cuando te encuentras en el lugar de encuentro con Él, cuando su gloria desciende y tienes encuentro con el hombre. Hermano, anhela esos momentos. Esos momentos son los que Dios anhela tener contigo. Él lo anhela. Hermano, y nosotros lo debemos de anhelar también. Debemos de anhelar esos momentos, pero esto no sucede si no estamos caminando en el camino que Él dijo que nos lleva a Dios. ¿Cuáles son nuestras inclinaciones? Esto que está aquí es como para reflexionar nosotros y decir, ¿en dónde estoy parado? ¿A dónde estoy caminando? ¿En qué camino estoy caminando? Cuando vemos de las inclinaciones al mal, están ahí la lista que nos dice Gálatas, la lista que nos dicen otras partes de las escrituras, que todos los que son los adúlteros, los borrachos, los mentirosos, hermanos, hay una lista de cosas que de verdad ni siquiera es necesario que ahorita nos pongamos a leerla, porque la hemos escuchado una y otra vez en uno y otro mensaje. Y si usted quiere encontrar, vaya a Gálatas 5. Y empieza a leer cuál es el fruto del Espíritu Santo, cuál es el fruto de la carne.
¿A dónde yo estoy inclinado? ¿A dónde están mis decisiones? ¿A dónde? ¿Se inclinan más por el mal? ¿Se inclinan más por esto? No es que ahora yo ya nunca pienso en cosas malas. No se trata de eso. Se trata de que yo voy a anhelar, caminar en el carácter de Cristo, en la voluntad de Cristo, en lo que Él me enseña en su palabra. Y cuanto tú más anheles, busques su palabra, lees su palabra, dice que en la congregación Dios envía bendición y vida eterna. Hermano, ¿cuántas veces te has perdido de esa bendición y vida eterna? Piensa en el mes, ¿cuántas veces tú te has perdido de la bendición y vida eterna? Porque aquí, hermano, eres edificado, eres alimentado, tu alma se nutre, tu alma, hermano, recibe esas nuevas fuerzas, ese ánimo, esa fortaleza. Eso es lo que dice la Biblia. Aquí en la congregación, cuando nos reunimos, el Señor envía bendición y vida eterna. ¿Tú quieres bendición y vida eterna, hermano? Reúnete donde el Señor dice que va a mandar bendición y vida eterna. Pero queremos tener vida eterna cuando no existe eso. Cuando estamos inclinados más a lo otro, a lo opuesto. Y pensamos que vamos a poder en nosotros producirse el fruto del Espíritu Santo. Hermano, discúlpeme, no se ofenda, pero eso es imposible. Andando en nuestros caminos, con nuestra mente y nuestra vida inclinada solamente al mal, no podemos producir ese fruto del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo quiere, Él te anhela celosamente, hermano, constantemente, todos los días. Cada vez que eres tentado a hacer algo que ofende a Dios, Él se contrista cuando tú no le escuchas. Y Él te llama y te dice, no, yo te anhelo, yo quiero estar contigo, yo quiero llenarte de mí, yo quiero que sientas mi presencia, yo quiero traerte paz, pero esa paz no como el mundo la da. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra. Es una paz inexplicable. Hasta que la experimentas, dice, wow, yo quiero de esto. Él quiere dártelo. Él quiere que tú y yo vivamos cada día en eso, en su plenitud. La palabra dice que Él quiere que nosotros vivamos en su plenitud. Pero a veces no lo vivimos así porque nosotros no queremos. Nosotros decidimos no. Por las inclinaciones a las que el hombre está continuamente atado, atraído. Pero el Señor hoy nos dice que caminemos por el camino que Él trazó. Aquí está, mi hermano. Aquí está. Nunca desperdicies esa bendición y vida eterna. A veces, hermano, se considera como algo ligero. Ay, con que no vaya esta semana. Ay, un día. Ay, ¿qué tanto puede pasarme si... Hermanos, a lo mejor ese día que faltaste era el día en que Dios tenía algo especial para ti. Era el día en que Dios te iba a sanar de lo que padeces. Era el día en que Dios te iba a dar esa llenura de su Espíritu Santo. Era el día en que Dios te iba a hacer libre de eso, de lo que estás atado y no puedes soltar. Era el día en que, hermano, ¿no sabes? Pero cada día, mi hermano, Dios tiene bendiciones para nosotros. Solo es la única forma en que nosotros podemos permanecer en Él. Vamos a leer, hermanos, a San Juan, capítulo 3. Vamos a leer el verso 18. Capítulo 3, verso 18. Vamos a leer en adelante. Amén, ¿lo tenemos? Dice, vamos a leer el 17, hermanos, que es ahí donde comienza este párrafo. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué sucede? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres que hicieron amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran inclinadas al mal, porque todo aquel
que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y esto es lo que pasa, hermanos, en la actualidad y en todas las etapas de la historia del hombre. No quiere que su maldad sea descubierta. Cuando el hombre está haciendo algo malo, ¿qué es lo que hace? Se esconde por naturaleza, ¿verdad? Quiere andar de ahí, de adúltero, buscando a la que no es su esposa, se va a esconder. Porque no quiere tener problemas con la esposa, no quiere ser visto ante la sociedad como un mal hombre, como un mal esposo, un mal padre, no quiere que sean vistas sus obras porque son malas. Y por eso muchos de ellos, del hombre, de la gente, prefieren no ir a la iglesia. Porque dicen, ay, ahí nomás nos están criticando. Ahí nada más nos ponen, porque sus obras son expuestas en evidencia a través, no porque se le esté criticando, tú eres esto, tú eres, no. A veces ni conocemos a la gente, pero porque la palabra les pone en evidencia. Y no quieren ser puestos en evidencia. Esto es lo que está diciendo esta porción que acabamos de leer. Entonces, ¿quién es el que condena al hombre? Ah, buena pregunta. Espérate, ¿Dios? Acabamos de leer que el que no ha creído en el Hijo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ya ha sido condenado. Eso dice ahí. Es decir, que sus propias decisiones lo llevan a esta condición de condenación. ¿Por qué es que solito cae en esta condición? Porque el Señor ya trajo el medio por el cual no va a ser condenado. Dijo, aquí está. Todo aquel que crea va a poder ser salvo y va a venir a mí. Y estará de regreso conmigo. Desde aquel día, hermanos, desde aquel día que Dios sacó del huerto del Edén a Adán y a Eva, el hombre ha estado apartado. Y la única forma que ahora todo el que quiera puede regresar otra vez a casa con Dios es a través de Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, debemos de considerar esto bien en serio. Bien en serio. Y no dejarnos engañar por lo que escuchamos afuera, por lo que la gente puede decir, por lo que el enemigo le puede acomodar. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente Jesucristo. Amén. El resultado de nuestra decisión de resistir o ignorar a Dios resulta en una muerte espiritual. ¿Qué cosa es muerte espiritual? Es separación de Dios, hermanos. Cuando hablamos de muerte, a veces nosotros no entendemos. O las personas secularmente afuera se les habla de la muerte y a veces piensan que la muerte es el morir físicamente. Pero la palabra habla de 3 diferentes tipos de muerte. ¿Cuáles son esos 3 diferentes tipos de muerte? ¿Tú las conoces? ¿Has pensado alguna vez de que hay más de una muerte? Sí, 3 diferentes tipos de muerte. Dice, ay, ¿por cuál de esas 3 yo quiero morir? No, espérate, no te adelantes. Vamos mejor a ver qué cosas son esas. Dice, aquí lo segundo dice, ¿de qué necesita el hombre ser salvo? Y nosotros ahorita, por lo que hemos venido hablando, podemos entender que el hombre fue separado de Dios. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esta es la razón por la que el hombre necesita ser salvo. Al principio decía que nosotros a veces le decimos a las personas que vengan a Cristo, pero que ellos no entienden. Hablando como el ejemplo que dijimos de la cirugía, ¿verdad? Si no entendemos que necesitamos ser procesados
en algo, arreglados en algo, alineados en algo, no vamos a decir que sí porque no lo entendemos. ¿Por qué el hombre necesita ser salvo? Por lo que ahorita acabamos de leer ahí, en Romanos. ¿Qué dice? Que por cuanto por un hombre entró el pecado, ahora el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esta es la razón por la que todos los hombres necesitan venir a Cristo para ser salvos, porque todos pecaron, por lo tanto, todos son dignos de muerte. La palabra muerte en la Biblia proviene del griego, que no sé si se pronuncia correcto, thanatos, y del hebreo mud, que significa separación. A veces las personas, hermano, y incluso hay doctrinas o hay sectas que enseñan que lo que la muerte es que se acaba todo, es como se despolvoriza, se desintegra, se acabó todo. Pero cuando leemos lo que dice la Biblia, muerte nunca se refiere a eso. Hermanos, ¿tú sabías que tu alma es eterna? Dices, yo pensé que solo Dios era eterno. Dios te creó a su imagen y semejanza. Por eso es la gran preocupación, porque tu alma es eterna. Tu alma no muere, no se desintegra en el sentido, lo explico en el sentido en que a veces el mundo secular lo entiende. Por eso es que a veces piensan que, ¿saben aquellos que creen en la reencarnación? La vez pasada el hermano nos estaba compartiendo acerca de estas doctrinas, las diferentes doctrinas, y una de ellas que yo aprendí ahí a través de ese mensaje, porque ahí es donde lo escuché, que esta fe, que ellos creen en la reencarnación, por eso es que ellos a veces no matan los animales, ¿cierto? No se comen las vacas, tan ricas que son, ¿verdad? Pero no se las comen porque su fe de ellos es que cuando ellos mueren van a reencarnar depende de qué tan buenos fueron o cómo vivieron su vida, van a poder reencarnar en cierto cuerpo. Hasta que de verdad logren ya no reencarnar, porque ya vivieron ahora así como era correcto basado a su doctrina, a su secta, lo que ellos enseñan. Y de ahí ya no reencarnan más, se acabó todo. ¿Qué pasó con el alma entonces? Porque el alma no se puede desintegrar y hasta ahí se acabó todo. Hay unos dicen, no, cuando te mueras hasta ahí se acabó todo, no te preocupes, vive tu vida ahorita que puedes. Porque una vez muerto, se acabó todo. No, una vez muerto apenas comienza, hermanos. Apenas comienza tu eternidad. La pregunta es, ¿dónde vas a pasar tu eternidad? ¿A dónde la vas a pasar? Porque cuando llega la muerte, apenas comienza ahí. Es necesario, hermanos, por esa razón, que nosotros hoy debemos de preocuparnos. Mi alma es eterna y ¿a dónde yo voy a pasar la eternidad? Cuando la Biblia habla de muerte, no habla de esa desintegración de que se acabó todo. No habla del cuerpo que ese sí se desintegra, el cuerpo, una vez que lo entierran bajo tierra, es decir, que vienen los gusanos, ¿sí? Se echan su buen festín y el cuerpo se acabó, pero el alma no. Cuando hablamos de muerte en las escrituras, hermanos, hablamos de separación. Eso es muerte. Así que hay 3 tipos de muerte: la muerte física, la muerte espiritual y la segunda muerte. Esa es la preocupante. Bueno, la muerte espiritual es preocupante, hermano, pero tienes la oportunidad de venir a Cristo y resucitar juntamente con Él. Tienes respuesta, puedo salir de ahí. Es cuando el hombre realiza y dice, oh, sí necesito entonces un nuevo corazón. Sí necesito que el cirujano me haga el trasplante de corazón. Y Él está dispuesto, Él quiere darte un corazón nuevo. Él quiere que vengas a Él para que Él transforme tu vida y resucites juntamente con Él y no permanezcas en esa muerte espiritual. Y la otra, la muerte segunda, hermanos, esa ya no tiene solución. Ya no. La muerte segunda es, moriste
cuando estabas en muerte espiritual, estabas vivo pero muerto espiritualmente y te llegó la muerte física en ese momento, entonces ahora vas a experimentar la segunda muerte. ¿Sí me expliqué? Creo que hice un enredo aquí. Si yo estoy viviendo ahorita en esta vida sobre la tierra en muerte espiritual y estando en muerte espiritual, es decir, en mis delitos y pecados, sin nunca aceptar la única forma de llegar a Dios, entonces, si me sorprende la muerte física, estando en esta muerte espiritual, me va a llevar a la segunda muerte. No sé si le entendieron, pero vamos a ver si podemos continuar. ¿Qué cosa es la muerte física? Es cuando el alma se separa del cuerpo. Esto es, y ahí están unas lecturas, hermanos, si usted las quiere anotar, si usted las quiere buscar, pero como el tiempo, ya veo que esa manecita va corriendo bien rápido, yo también voy a empezar a correr rápido. Así que esta es la muerte física, cuando nuestra alma se separa del cuerpo. Es la muerte física. Y lo podemos ver en Génesis 35, 18, en Mateo 10, 28, en 2 Corintios 5, 8 y 2 de Pedro 1, 14 y 15. ¿Qué le parece si leemos aunque sea una de ellas? ¿Leemos una? A ver, vamos a leer una. Vamos a ver 2 Corintios 5, 8, ¿qué dice? Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Hermano, el apóstol Pablo hablando de esas frases, quizás a veces las hemos leído y no las entendemos mucho, pero lo que está diciendo ahí, ausentes del cuerpo y presentes en el Señor, está diciendo, oye, yo preferiría ya morir, estar ausente del cuerpo, que su alma ya salga de ese cuerpo y estar presente con el Señor. Eso es lo que está diciendo ahí Pablo. Hay otras lecturas ahí, hermanos, pero me voy a tener que saltear porque ya tengo menos de 15 minutos para terminar. ¿De qué necesita el hombre ser salvo? Con el mismo tema, que el mismo punto que estamos ahorita, la muerte espiritual. Efesios 2.1 y Lucas 15.24 nos habla acerca de la condición del hombre. Vamos a ir a Efesios rapidito. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos dio vida? Cristo. Cristo Jesús. Cuando estabas muertos en tus delitos y pecados. Así que estar en delitos y pecados, viviendo mi vida loca, entonces, ¿eso quiere decir qué? ¿Cómo dice el versículo? ¿Lo puede leer otra vez, hermano? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que estar en delitos y pecados significa estar muerto. Esa es la muerte espiritual. Dicen, no, pero ¿cómo está muerto? Si yo aquí lo veo todos los días. Bueno, está vivo físicamente, pero espiritualmente está muerto, dice la Biblia. Si estamos en delitos y en los pecados, sin haber recibido la redención a través de Jesucristo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando venimos a Cristo, Cristo nos da nueva vida, resucitamos juntamente con Cristo en su resurrección de Él. Cuando nosotros creemos en ese sacrificio, nosotros venimos a resucitar juntamente con Cristo. Y ahora tenemos vida. Y por eso dice que somos una nueva criatura. Volvemos a nacer. Él nos resucitó. Ahora ya no estás muerto espiritualmente, muerto en tu delito y pecado. No es equivalente a nunca ya volver a pecar. No, significa eres redimido a través del sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque Él es el Cordero perfecto. Y cuando Él vino dice que fue necesario una sola vez hacer ese sacrificio para siempre. Es decir, ahora sí, cada vez yo puedo venir a Él, Señor, límpiame, Señor, perdóname, Señor, quiero caminar en tu voluntad. Y yo solamente puedo ser limpio en ti a través de tu sangre. Y arrepentirnos constantemente, todo el tiempo. Señor, aquí estoy. Sobre todo si conoces que en algo tú le has fallado a Dios, es necesario el arrepentimiento. Y arrepentimiento no significa, no es equivalente a remordimiento. No se confunda. Remordimiento es, ay, es que yo la regué, ay, que es que dice mal y yo sé que eso está mal y me empiezo a lamentar y
ese es el remordimiento. Mi conciencia me está diciendo lo que hiciste está mal, o pecaste, ofendiste a Dios, contristaste al Espíritu Santo, estás viviendo una vida en pecado, y todo eso me dice, ay, es que yo, ¿se llama? ¿Cómo se llama? Solamente eso, pero no se llama arrepentimiento. Arrepentimiento significa dar la vuelta. Voy hacia esa dirección, pero no, yo ya no quiero más esto. Señor, perdóname, límpiame, yo quiero cambiar. Y me doy la vuelta. Y vuelta al pecado y camino hacia Cristo. Eso se llama arrepentimiento. Y cuando Dios ve eso en nuestras vidas, Él mismo te pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Y eso que tú pensabas que era imposible, es que es mi tentación y no puedo vencer la tentación. Es que no es mi culpa, es que el enemigo me tienta. Hermano, dejémonos de cuentos. Es necesario el arrepentimiento, y cuando nosotros volvemos a Cristo y nos arrepentimos de tal pecado, viene la transformación. Cuando de verdad queremos eso. Señor, transfórmame, aquí estoy, me arrepiento de verdad. Y luego damos y nos tornamos la vuelta a ese pecado. Y en lugar de decirle, sí, bienvenido a la tentación, es que yo soy débil, sí, que llegue. No, le decimos no importa que sea difícil, pero no. Eso se llama arrepentimiento y dar la vuelta. Cuando Dios ve esa determinación en ti, Él pone el querer y el hacer. Y después aquello que era difícil, yo no sé por qué estaba ahogándome en un vaso de agua. Ay, es que no puedo dejar las novelas. Y uno dice, ¿en serio? Pero es que es un vicio, ya después eso lo aparta de Dios, porque a todas horas salen novelas y ya no quiero dejar de verlas. Es que mi serie comienza, es que y son cosas tan simples. Uno la ve y dice, ¿en serio? Esa tontería lo aparta de Dios. Bueno, pero para Él eso es grande, es pesado, es fuerte, es difícil, no puedes, una carga. Pero cuando venimos a Él y nos arrepentimos, hermano, eso se convierte en ay, Señor, hasta vergüenza nos da delante de Dios después. Porque eso se convierte en nada. ¿Me entiende, hermano? Él quiere que nosotros nos volvamos a Él y caminemos con Él y no vivamos en nuestros delitos y pecados, porque eso se llama muerte espiritual. Así que nos vamos a saltear aquí. Esto es la muerte espiritual y la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Hermano, nosotros encontramos en Segunda de Tesalonicenses, en Apocalipsis, en Mateo, en diferentes partes de las Escrituras, ¿qué va a pasar con aquellos que mueren en pecado sin Cristo? Dice que ya han sido condenados, pero ¿cuál es esa condenación? La Biblia habla de que el alma, hermanos, va a ir al mismo lugar donde se preparó el lugar para el que se rebeló contra Dios, Satanás y sus ángeles. Y dice que ahí van a ir todos aquellos que no hayan recibido el único boleto para que entraras de nuevo a la presencia de Dios. Él, el Señor Jesucristo, Dios, nos dio nuestro boleto para que tú vivas en plenitud en Él y regreses de nuevo con Él, habitar por toda la eternidad. Y Él quiere que tú pases tu eternidad con Él y no en el lugar donde va a ir Satanás y sus ángeles. Hermanos, quizás podríamos estar leyendo más lecturas. ¿Por qué no les la anota por ahí y lo lee en casa? Segunda de Tesalonicenses 1:9, Apocalipsis 21:8, Mateo 25:46. Hermanos, es bueno que usted medite en esto. Es necesario que conozcamos cuál es el fin de aquellos que no han recibido y que no caminan por el único camino que dijo el Señor Jesucristo, que los va a llevar al Padre. A veces vivimos, hermanos, una vida cristiana mediocremente. Creo que es la palabra más cómoda. Mediocremente. En una ocasión yo compartí con ustedes una anécdota y yo se las quiero recordar ahora. Hermanos, esta anécdota se trata de este hombre que anhelaba y soñaba
viajar en un crucero para ir al otro continente. Pero los boletos de un crucero eran muy elevados en precio, no podía. Pero el hombre soñaba ir hacia el otro continente. Y empezó a ahorrar, hermano, juntó dinero, hizo de todo, vendió, hizo hasta que juntó para poder comprar su boleto. Y cuando tuvo su boleto, estaba emocionado y empezó a empaquetar porque ya tenía la fecha en que iban a partir en ese crucero. Y empezó a empaquetar su bolsita para echar todo tipo de comida que le durara durante todos los meses que iban a llevar ese crucero. Cuando él se monta o se sube al barco para ese crucero, le entregan su camarote. Y este hombre se encerró en su camarote y dijo, ahora sí, de aquí no salgo hasta que lleguemos al otro continente, a donde él quería viajar. Y resulta que empezó a comerse lo que llevaba. Que el pedacito de pan duro, que cada vez más duro, porque iban pasando los días, las semanas, los meses, y no sé yo me imagino que quizás frutas secas, queso seco, yo no sé, yo quizás eso es lo que empaquetaría, yo no sé usted qué empaquetaría, ¿verdad? Pero su comida que llevaba se le terminó. Y todavía faltaba mucho para llegar. Y este hombre empezó a debilitarse. Y el hombre casi moría en su camarote. Y no salía. Todos los del crucero salían a sus horas a desayunar, a comer, a cenar, a disfrutar de todo lo que ellos tenían derecho cuando compraron su boleto. Cuando alguien compra el boleto de un crucero, tiene derecho a disfrutar de todo lo que hay ahí. Que si el barco del crucero tiene albercas, si tiene juegos, si tiene tal cosa, ahí está. Tu boleto incluye esto, esto, esto y esto. Pero el hombre no sabía. Y cuando dijo, ya no aguanto más, voy a tener que ir a pedir que me regalen. Él no quería hacerlo, pero ya no aguantó más. Y dice que fue a la cocina, fue al comedor, pero ya iba todo ya desnutrido, muriendo, agonizando. Y le dijeron, Señor, no la habíamos visto a usted aquí en el comedor. ¿Por qué no había venido? Y él dijo, ya no aguanto más. Dice, es que mi comida se me terminó. Yo no tengo dinero para comprar comida. Hermanos, ya cuando casi iban a llegar al lugar donde iban, al hombre se le hizo saber, Señor, pero cuando usted compró su boleto, incluía todas las comidas de todos los días. Hermano, tú y yo vivimos a veces una vida de cristianismo como ese hombre. Teniendo tanto privilegio, teniendo la oportunidad de estar en la presencia de Dios todos los días, de alimentar nuestra alma todo el tiempo, de recibir bendición y vida eterna. Pero nosotros vivimos como ese hombre. Cuando en la palabra nos dice que Él quiere que nosotros vivamos en su plenitud. Él quiere que tú vivas en su plenitud. Él no quiere que te pierdas de su paz, del gozo de su salvación, de las bendiciones espirituales, de todo el poder que Él quiere revelarse a ti. Hermanos, Él quiere que conozcas lo gran misericordioso que es Él. Él quiere revelarte su fidelidad. ¿Cómo vas a conocer que Él es fiel? Ahí dice, no, Él quiere revelártelo a ti, que Él es fiel. Que si Él te dice que Él está contigo, te quiere revelar que está contigo en la dificultad, en la enfermedad, en el problema, en la aflicción, en la tristeza, en la soledad, en todo tiempo Él está contigo. Y Él te lo quiere revelar. Y a veces nos coloca Él en un lugar donde ya no veamos para dónde darle. Entonces, exacto, eso quería, que miraras a mí porque me quiero revelar a tu vida. Pero no lo hacemos hasta que Él nos coloca ahí donde ya no hay salida. O nos tiene que llevar al desierto donde, ay Señor, eso quería, que vinieras a mí, que hablaras conmigo, que me pidieras, que me clamaras, porque yo quiero revelarme a ti. Quiero que conozcas mi gran amor, mi poder, que soy el todopoderoso, que cambia las cosas, las circunstancias, el problema, que rompe cadenas, que da libertad al cautivo, que trae sanidad, que hace de todo, porque no hay nada imposible para Él. Él quiere que tú conozcas ese Dios en su plenitud.
Y que no te encierres en el camarote como este hombre. Y hasta que ya, después de cuánto tiempo, yo no sabía que entrar en la presencia de Dios era tan maravilloso. No sabía que estar en su presencia saciaba mi alma. No sabía que continuamente buscándole me da nuevas fuerzas para seguir adelante. No sabía que hablando con él encuentro la razón de vida a mi vida. No sabía que hermano, hay tanto que él quiere que tú y yo conozcamos de él. Y él quiere que caminemos en ese camino, no en el mediocre, no en nuestros delitos y pecados, no en esa vida. Él quiere que cada uno vengamos a él para que conozcamos su plenitud en nuestras vidas y que no experimentemos esta muerte. No te preocupes, dice un versículo, que no nos preocupemos por el que mata el cuerpo, pero preocupémonos por el que puede matar el alma y llevarla al sufrimiento eterno. Y ese solamente es Dios, porque de Él son todas las almas. Mis almas, todas las almas son mías, dijo el Señor. Hermanos, no nos vamos a preocupar por la muerte física. Sí, tú y yo estamos caminando en el camino que es Cristo Jesús. Porque dice que la muerte es ganancia, hermanos. Porque nos lleva a Él, a su presencia. Mientras estamos en Cristo, no hay problema. Preocupémonos por la muerte espiritual que nos va a llevar a la segunda muerte. Dios ha provisto la solución para nuestra relación perdida con Él. Nuestra relación con Él se perdió, pero Él proveyó una solución para que esa amistad se vuelva a acomodar. Y eso es reconciliarnos con Dios nuevamente. Dice en 1 de Pedro 3:8, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿A dónde nos va a llevar? ¿Qué dice ahí que a dónde nos va a llevar? A Dios, hermanos. Dice que Él nos justifica y nos lleva a Dios. Esto es lo que está diciendo este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a ¿quién? A su único hijo, a su hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él ya no tenga la muerte segunda y no viva en muerte espiritual, sino que viva en Cristo, en esa verdadera vida, hasta tener la vida eterna. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Juan 11:25, Jesucristo dice, yo soy la resurrección y la vida, el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Por eso es que la muerte física no nos debe de preocupar, porque aunque muramos, aunque nuestra alma se separe de este cuerpo, pero dice que aunque estemos muertos, en Cristo nosotros viviremos. Amén. Y vamos a concluir, hermanos, con Romanos 5. Vamos a leer Romanos 5, versos 19 al 21. ¿Lo tiene? Romanos capítulo 5, verso. Vamos a leer 19 al 21. Dice, así lo leemos juntos, por favor, hermanos. Porque asimismo, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. ¿Mediante quién? Jesucristo, Señor nuestro. Mi hermanos, no va a haber excusa para el hombre.
cuando llegue el momento, porque todo hombre, hermano, se va a presentar delante de Dios. Todo hombre que no aceptó y que le rechazó, se va a presentar ante ese trono blanco, ante el juicio final. Y no va a haber ninguna excusa. A mí no me dijeron, yo no sabía, es que yo traté de ser bueno, es que no va a haber excusa, hermano, porque Él, el Señor Jesucristo, Dios puso el medio a través de nuestro Señor Jesucristo para que fuéramos libres de esa condenación eterna, la segunda muerte y la muerte espiritual mientras vivimos sobre esta tierra. Jesucristo es el camino. ¿Por cuál camino estás yendo tú? Él te invita hoy, hermano, que vivas en Él, por Él y para Él. Póngase en pie, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde, en esta mañana, en esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, yo te pido, mi Dios, que cada uno de aquellos que alcancen, Señor, a escuchar este mensaje, puedan, Señor, tomar la decisión de venir, Señor, a este camino maravilloso, al camino de la vida, Señor, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie podrá llegar al Padre si no es a través de ti, Señor Jesucristo. Gracias por ese camino que tú trazaste. Gracias por abrir la puerta. Gracias, Señor, por darnos entrada una vez más. Gracias, Señor, porque tú quisiste desde el principio reconciliarnos contigo mismo. Permite, Señor, que cada uno de aquellos que puedan escuchar, Señor, el mensaje, tomen la decisión maravillosa de venir a ti, Señor, para no vivir en esa muerte espiritual, para ser libres del pecado, para ser, Señor, añadidos a la familia tuya, Señor Jesús, para que puedan, Señor, gozar de esa maravillosa promesa, de esa esperanza viva, Señor, de encontrarnos contigo aquel día maravilloso, Dios, cuando tú vienes por tu pueblo, por tu iglesia. Gracias, Señor, bendice a tu pueblo y que tu palabra, Señor, se cumpla en cada vida, que tú envías bendición y vida eterna a cada uno. En el nombre de Jesús, te lo pedimos y en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Dios le bendiga, hermanos.